Bienvenidos gladiadores y gladiadoras a un nuevo video de Un Cartonazo, un canal sin miedo a opinar. Y es nuestro video número 60 y el tema del día de hoy es análisis de cartas de primer bloque, ediciones Hijos de Dana y Tierras Altas. Pero antes, si andas buscando alguna cartita, algún sobre, algún protector, alguna carpeta, El Reino de los Duelos es la tienda. www.elreinodelosduelos.cl o bien en Instagram El Reino de los Duelos Store, en el que ustedes podrán encontrar todos los productos necesarios para sus TSG favoritos. También, como es de costumbre, dar un agradecimiento a cada una de las personas que comenzó a seguir el canal y que comentó y dio me gusta a los videos, difundió, comentó, siguió, etcétera, etcétera. Muchas gracias para todos ustedes, como también al grupo de desarrolladores, de creadores de contenido de todo lo que es mito y leyenda que están acá en la pantalla, como también a todos los gladiadores de todo Chile, de América y de los diferentes lugares del mundo que ven a Un Cartonazo. Así que muchas gracias para todos, un fuerte abrazo. He estado un poquito lento para contestar los mensajes que ustedes han dejado en el canal por temas laborales específicamente, pero vamos a contestarlos todos y cada uno como siempre es de costumbre. ¿Ya? Así que chicos, muchas gracias por el apoyo en los dos videos anteriores del análisis de cartas de Espada Sagrada y también del análisis de las cartas de Helénica. Ahora bien, vamos a analizar las nuevas cartas de primer bloque X, especialmente de las ediciones de Hijos de Dana y Tierras Altas. Acá encontré y consideré que es de suma importancia hacer un recuento y una breve reseña o hacer un breve resumen de todo lo que ha ido ocurriendo con Hijos de Dana y Tierras Altas. Es de común ocurrencia que la mayoría de los jugadores sostenga o piense que las cartas de Hijos de Dana son malas y que a su vez las cartas de Tierras Altas son buenas, e incluso es tal que la mayoría considera de que es tal la importancia de Tierras Altas que de ella se sacan gran cantidad de cartas para jugar incluso en un formato libre, como es por ejemplo la Gaita, Levantar Castillos, Red de Plata, Pryderi, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando salió el proyecto de análisis o el proyecto de este tipo de videos, era hacer una opinión objetiva con argumentos de los hechos en concreto y de las cartas que iban a ir saliendo en cada producto. Ya la parte de creación de cartas consideró que Hijos de Dana era una edición débil, cosa que es cierto porque es un hecho objetivo del que no podemos discutir o del que no podemos desaparecer u olvidar en el tiempo porque es un hecho en concreto. Ahora bien, cuando se comenzó a crear este tipo de cartas, se tomaron dos cosas en consideración. Una, que Hijos de Dana era débil, pero dos, de que no se iban a potenciar a las razas que ya eran fuertes por sí mismas. En cuanto al desafiante, se entiende que necesitaba o debía tener cartas que fueran un poquito más fuertes, teniendo presente de que era una de las razas más débiles del bloque. Por ende, mirándolo desde el punto de vista de un racial o de un formato racial. El formato racial, entre paréntesis, para aquellos que no saben, es aquel que los aliados solamente pueden ser jugados de una misma raza. Por ende, no se pudieran mezclar razas en él. La raza Fairy, o sea, la raza desafiante, tenía una gran debilidad. Y por ende se entendía de que habían cartas que eran fuertes. Lo mismo pasaba con el Sombra, pero no así con el Defensor. Ya el Defensor era una de las razas fuertes de Hijos de Dana y se le otorgaron o se le dieron también cartas que también predominaban o le daban un juego. Hasta ahí se entendía de que era razonable, ¿no es cierto?, de que se le dieran cartas fuertes a dichas razas o a dicha edición, por lo ya anteriormente expuesto. Que desde mi parecer, las cartas de los mazos verdes, como se le llaman, las cartas de Hijos de Dana, fueron tremendamente superiores
a las cartas de espada sagrada que salieron, a las cartas de Helénica que salieron y a las cartas de dominios de Ra que salieron. O sea, fue un color o una edición que se vio altamente favorecida en el primer producto. Luego, en las Toolkit, ¿no es cierto? O en esta caja de herramientas, venían dos cartas nuevamente para el color verde. Una destinada al control o predominar el control, que era morir de pie, y otra que también era un arma martillo pesado, que venía una leve modificación de acuerdo a lo que era esta carta primitivamente, se reutilizó la misma imagen y se le dio también una característica de destrucción más un bonificador de fuerza, cosa que ya es un arma fuerte. Por lo que de cierta manera nuevamente viene a reforzar una vez más, ¿no es cierto?, a lo que eran estas cartas o a estas ediciones. Ya que desde mi perspectiva ya con estos dos productos era más que suficiente y era más que razonable, también entendible hasta cierto punto, pero era más que suficiente para darle poder a dichas cartas o a dichas ediciones de Hijos de Dana y Tierras Altas para darle o brindarle un gran poder. ¿Ya? Después más adelante vamos a hacer el análisis o las críticas constructivas de esto, pero en términos simples, con estos dos productos ya señalados se entiende de que Hijos de Dana y Tierras Altas especialmente ya se veían altamente potenciadas, ya se veían altamente fortalecidas y capacitadas para poder enfrentar cualquier raza que se enfrentara o cualquier formato de carta, ¿ya? Ahora, lo que miraban estas cartas era el full, el formato full. Pero el formato full no es tan querido como el formato racial. Es más, mi formato favorito dentro del primer bloque es el formato racial edición extensión, porque permite tener una mayor análisis o un mayor juego de cartas que antes nunca verían juego, y además porque se busca en este caso con los puntos positivos y con los puntos negativos, con las fortalezas y con las debilidades, ¿no es cierto?, se genera un rico juego. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con estos dos productos en sí? Es que se ha generado una hegemonía por parte de estos mazos o por las partes de estas razas, por lo que el power creep que se le ha dado a dicha edición es alto en comparación a otros, como por ejemplo a Helénica. Viéndose esta última, Helénica, gravemente afectada porque no han estado a la altura las cartas y porque no se le ha dado un poder suficiente para equipararlo al poder que le han inyectado a Hijos de Dana y Tierras Altas. Cuando se hizo un análisis de estos productos, yo dije, tengo miedo y tengo preocupación por la hegemonía y por la unilateralidad de mazos relacionados con estas razas, cosa de que se ha ido repitiendo en el tiempo y en los diferentes tipos de formatos y juegos que se ha dado en la comunidad. Y ahora, con estas nuevas cartas que llegaron a primer bloque de Hijos de Dana y Tierras Altas, se confirma una vez más esta hegemonía. Se confirma una vez más esta unilateralidad de mazos de que se pudiera dar en un formato de racial edición extensión, y además cartas que estaban por sobre el power creep de lo que es primer bloque. Especialmente por Duelo Maldito, ¿no es cierto? Que era un talismán que dice que baraja todos los aliados en juegos de fuerza 3 o más. Para mí, una carta muy rota, excedida de lo que es primer bloque. Luego también Fragarach, también ahí tiene un arma que vamos a ir analizando su opinión. Y para qué decir la tumba de Bran. Y el oro, que de cierta forma también te da un cierto robo. Él es de las menos fuertes dentro de estas cuatro. Aunque desde mi perspectiva te da una posibilidad de robo. Pero también voy a dar mi opinión al respecto cuando la analice. Ahora bien, me parece que este oro, especialmente manzana Sitche, no es tan alejada de lo que es el bloque, pero sí unos puntitos más arriba. O sea, pero es algo súper porcentual, o sea, algo muy ínfimo, muy detallista si lo miramos de esta forma. Pero las demás sí. Las demás me preocupa y pienso que nuevamente se le ha dado excesivamente poder
a las cartas de Hijos de Dana. Y vamos a partir con la arma, que es Fragarach. Me parece que el punto positivo es que se tomen ideas, por ejemplo, de otras ediciones, como es la edición de Nueva Era, ¿no es cierto? Que apareció esta arma y se trae, ¿no es cierto?, este concepto para primer bloque. Me parece que es algo mucho mejor, que es algo mucho más idóneo, es un punto positivo dentro de la creación de cartas, porque de lo que hicieron con Martillo Pesado, de que fue reutilizar una carta, a la gran parte de la comunidad no le gustó porque generaba una confusión, y más aún cuando esa carta ya existía y existiendo tanta arma o tanta idea por crear. Me parece que esta idea de agregar armas que aparecieron en otras ediciones que eran de las mismas condiciones o similares características, me parece una muy buena idea, me parece un punto positivo y me parece que es algo a destacar porque se escuchó a la comunidad en el punto de que no se hizo una remasterización de una carta, sino que más bien se utilizó un concepto nuevo y se creó una carta nueva para el bloque, que era lo que inicialmente debiera haberse hecho sí o sí desde un comienzo. Así que desde ese punto de vista me parece bien la idea, me parece bien la aplicación y me parece muy bien que se haya utilizado o reutilizado armas de Nueva Era desde el punto de vista conceptual, de ilustración o de imagen, no de habilidades todavía no pasó a la habilidad, solamente desde el punto conceptual, para no así que pasara lo mismo que pasó con Martillo Pesado. Así que ahí tenemos un punto positivo y a destacar que es importante recalcar. Siempre es importante señalar las cosas positivas como también las cosas a mejorar. Por ende, este es un aspecto positivo y que si siguen sacando cartas, pienso que pudiera ser reutilizado. Ahora, existen otras ediciones que dicen relación con mitos y leyendas, especialmente con primer bloque, que son de Imperio. Como por ejemplo está Olimpia, que es algo similar a Helénica, o casi igual, más bien. Está, ¿no es cierto?, Camelot y Templarios, que las ideas de eso también son en relación a Espada Sagrada. También tenemos, ¿no es cierto?, Kadach o Katat, o Kamat, o Kamet, algo así, una edición que, bueno, ustedes me corrigen por lo en los comentarios, pero es una edición relacionada también con Egipto, que dice relación con dominios de Ra, por ejemplo. Tenemos una edición que se llama Imperio, o sea, no una edición que se llama Imperio, que es de la extensión de Imperio, que tiene que ver con Roma, que también salió, ¿no es cierto?, en el formato de Imperio o Nueva Era de Mito y Leyenda. Y también tenemos esta edición que no recuerdo cómo se llama esta especialmente, que es como la de Hijos de Dana en este momento, pero también está. Entonces, ideas hay por miles y conceptos e historias, leyendas y mitos también, por lo que se pueden reutilizar, así que ese es un concepto positivo. El aspecto negativo de la carta, desde mi parecer, es el coste y la habilidad que tiene, porque dice que el portador gana 1 la fuerza. Cuando esta arma entra en juego, puedes buscar un aliado de coste 3 o menos en tu mazo castillo y ponerlo en tu mano. ¿Por qué me parece que el coste está bajo? Porque si ustedes se fijan, todas las cartas de primer bloque que tienen o que dicen relación con buscar, por ejemplo, tienen coste 3 o coste 4. Y eso en relación, por ejemplo, que un talismán se utiliza y se deja ya directamente al cementerio, tiene un coste 3. Y las que se permanecen en juego, como por ejemplo una Gaia, que pasa en gran parte baneada, o bien una Atenas, que es muy difícil que vea un juego, te piden además un coste adicional de pagar 2 oros para buscar una carta y ponerla en tu mano. Y en el caso de Gaia, ¿no es cierto?, puedes buscar un aliado en tu mazo castillo y ponerlo en tu mano. O sea, aquí está donde está la diferencia de coste. Por ende, me parece que el arma pudiera haber tenido un coste más alto, de coste 3. Lo que he analizado y he visto sobre esta arma tiene argumentos a favor y tiene argumentos en contra. Los argumentos a favor que pudiera tener es que, si ustedes se fijan, al tener un coste 2, es que te busca un aliado de coste 3 o menos. O sea, tiene una limitante que tiene que ser un aliado de coste 3 o menos. Además, que al tener un coste 2, ¿no es cierto?, es más fácil de jugar y por ende va a darle una celeridad al juego, teniendo presente de que primer bloque es un juego más lento. Pero los argumentos negativos de la carta es que la mayoría de los aliados buenos de primer bloque tienen coste 3.
Por ejemplo, perfectamente si estoy jugando con un mazo defensor, podría buscarme un Fergus, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que me permitiría asegurarme el aliado o que de la raza, ¿no es cierto?, verde, de que yo estoy buscando para poder darle una mayor potencia a ese juego. Ahí tenemos ya un punto negativo, teniendo presente que las mejores cartas de aliados en primer bloque tienen coste 3. Segundo, es que tiene un coste 2, por lo que ya en el segundo turno la persona o el jugador pudiera jugar esta carta y asegurarse en su mano la carta o el aliado que a él le permita su juego y esperar hasta qué momento jugarlo. Por ende, también me parece que el coste debiera ser un poco más elevado para dar compensación a que en Hijos de Dana no existe un oro o una carta que dé o que genere oros virtuales para armas, no así, por ejemplo, para Espada Sagrada que tiene a Herrero. Por ende, Hijos de Dana y Tierras Altas tiene a Ogam, que te genera oros virtuales para jugar Totem. Por ende, la fortaleza de eso a lo mejor pudiera ser darle un fortalecimiento a los Totem y no a las armas. Por ende, la arma también, para darle un mayor equilibrio y un peso y contrapeso entre ambas ediciones, pudiera haber tenido un coste 3 y no un coste 2. Segundo, porque en promedio, ¿no es cierto?, si nosotros miramos las cartas que son buscadores en primer bloque, da como 3.5. Por ende, esta está abajo del ratio de la búsqueda o de las cartas que generan buscadores, de manera tal que esta carta está bajo el coste, pero elevado en su power creep. Es decir, su power creep está un cambio más arriba de lo que debiera haber estado. Para mí, el hecho que se ha dado mucho, si se ha recalcado mucho la situación de que aliados de fuerza 3, aliados de coste 3, que destierra o saca un aliado de coste 3, entonces como que los desarrolladores de juego de estas cartas se han preocupado y se han enfocado mucho en el tema de las cartas de coste 3, pudiendo tener tantas otras habilidades que pudieran sacar dentro del primer bloque. Nosotros hicimos un video con el Tártaro 1000. Esto ya lo habíamos comentado en el video pasado, que vimos habilidades adelantadas o conceptos adelantados en primer bloque que pudieran ser utilizados por los desarrolladores. Y actualmente se le ha dado más cabida, ¿no es cierto?, a una celeridad al juego. Que a mí me digan que no se ha buscado una celeridad al juego es porque están mintiendo. Se buscó dar una mayor celeridad al juego. Se buscó sí o sí tener cartas que subieran su power creep. Eso es un hecho en concreto, que querían en este caso generar más ventas. Y se entiende porque Mitos y Leyendas es un juego que pertenece actualmente a los derechos al club y se necesita vender. Pero también están jugando con un arma de doble filo, una ruleta rusa, porque el power creep se ha visto muy afectado o elevado con este tipo de cartas, por lo que pudiera causar a un mediano o largo plazo el repudio de los jugadores, volviendo estos nuevamente al primer bloque clásico. Así que cuidado, ahí está la crítica, ahí está la advertencia. Mucho cuidado con estas cartas que han elevado el power creep. Yo no estoy de acuerdo, y siempre lo he dicho, con que se diga es que la comunidad vea cómo la limita. No. La carta tiene que salir bien o tiene que buscar un equilibrio desde un inicio. O buscar al menos eso desde un inicio y no que después que la comunidad o que los formatos de juego los vayan regulando, porque eso quiere decir que están sacando un producto a medias, mediocre, a la rápida y sin preocupándose de otras cosas que son tan importantes para buscar el equilibrio o para que se mantenga el equilibrio. Así que esta carta tiene aspectos o argumentos positivos, como lo que acabo de decir, pero también tiene argumentos negativos o en contra, que desde mi parecer está un cambio más arriba en cuanto al power creep, ¿ya? Ahora bien, en cuanto a este talismán, ¿ya? Se preguntó en la comunidad de Un Cartonazo si la encontraban demasiado fuerte o demasiado rota, como comúnmente se llama. Y el 80% de las personas votó que sí, que la encontraba rota, y un 20% dijo que no. Esto fue previo al lanzamiento de los displays de Leyendas 2.0. Es decir, estas imágenes empezaron a circular por parte de la comunidad en todos los WhatsApp y toda la gente empezó a comentar, todos los gladiadores empezaron a decir que estaba elevado, e incluso más llegaron comentarios desde la comunidad de México y de Argentina diciendo que las personas o desarrolladores del juego que habían participado en estas cartas no conocían primer bloque, cosa que es totalmente
erróneo, por decirlo de alguna forma, porque las personas que participaron precisamente en la creación de estas cartas son aquellas que sí conocen el juego. O sea, estas cartas fueron hechas con la intención de. Y este argumento, tal como dije en el video pasado, de que no, que existió un error en impresión, mentira, no existió error de impresión, las cartas iban a salir así y se vieron gravemente afectados y amenazados por la opinión de la comunidad y de los gladiadores y de los jugadores y jugadoras, que tuvieron que sacar esta errata, que en ningún caso existe un lugar oficial que esté la errata. Y acá este es un comentario o una crítica que han dejado gladiadores en los comentarios. Club y Mitos y Leyendas no tiene un espacio de donde aclarar, no tiene un espacio virtual en el que la gente pueda acceder a la información de forma fácil. Todo lo hace la comunidad. Toda la información la otorga la comunidad, los grupos de WhatsApp, y por eso existen siempre dobles interpretaciones de cartas, o este mismo tipo de información que dice que en Leyendas de primer bloque hay un error de impresión. O sea, que este es un correo que llegó, ¿no es cierto?, a las tiendas, que alguien de las tiendas filtró y empezó a mandarlo por WhatsApp, y por ende así nos entendemos que existía una corrección. Hecho que es totalmente una falta de respeto para todas las personas que tenían sus preventas listas y para todas las personas que compraron este producto, porque, por ejemplo, en el video número 59, que fue un live piloto en el que se llamó Conversando de Mitos de este canal, a mí me salieron 2 cartas que venían con errata. Por ende, de cierta forma te mata las ganas de abrir el juego, de abrir el sobre, aun cuando, por mi parte, yo estoy de acuerdo con que esas cartas estaban extremadamente elevadas, pero la pregunta es ¿por qué no hicieron cartas de que estuvieran buenas desde un inicio? Esa es la discusión. ¿Por qué esperar el mismo día del lanzamiento para hacer las erratas? Y más encima, no hay un lugar en el que las personas o los jugadores que están recién comenzando a jugar o que quieren jugar o que quieren estudiar el tema, tener el acceso o la información, ¿ya? A mí me han dicho, esto pasa mucho en Nueva Era, esto pasa mucho en Imperio, pero chicos, esto no es Imperio, es primer bloque. Y como primer bloque, nosotros como gladiador y como jugadores y que somos tan amantes del juego, tenemos que luchar y defender estas cosas, porque no puede ser de que cada vez que salga un producto nuevo me vengan con la chiva o con la mentira, con la mula de que existió un error de impresión. Eso a mí me parece una falta de respeto, lo digo con toda sinceridad, con todos los argumentos y con todo el respeto posible para que este tipo de errores no vuelva a ocurrir nuevamente. Y más aún cuando no existe un medio o un lugar físico o digital en el que se pueda acceder a esta información de forma clara y precisa, porque todas las informaciones de Mito y Leyenda actualmente es porque, no hermano, todos lo saben. O no chicos, esto, todo el mundo lo sabe. O sea que si, por ejemplo, ya no hubiera WhatsApp y no hubieran los grupos de WhatsApp, nadie sabría de nada. Entonces me parece que eso ya se debiera unificar, o sea, debiera existir un criterio. El argumento de que no, que la comunidad sabe, eso no, pues si ustedes son la empresa oficial, ustedes son los que tienen que, en este caso, tener los canales oficiales para poder difundir el juego. YouTube está votado, los lives de Facebook son mediocres, con una cámara que se ve con mediana calidad, el internet es malo, se cae, perfecto. Yo puedo entender todo eso, pero ¿por qué mejor entonces no hacen un video, se graban, lo editan y lo suben bien con toda la información y en los mismos comentarios que la gente opine? También hay que de repente darse cuenta un poquito si la rueda está inventada, no hay para qué cranearse o intentar inventar una rueda nueva cuando ya está inventado. Así que en comparación a esta carta, me parece que estaba extremadamente rota, y aun cuando existe que una corrección o una errata de la carta en sí misma, que de cierta forma nos va a dar jugabilidad o bien la limita, ¿no es cierto? Me parece que está bien porque estaba extremadamente rota. Además, ¿por qué estaba extremadamente rota? Los argumentos son los siguientes. Todos los removal masivos que tiene el juego tienen coste 5 o 6. Ejemplo, Gragach, Rayos, Eolo o Kadech, todos destruyan o barajan cartas del juego. Todos. Incluso hay una carta también de tierras altas que piden 6, que es un talismán, plaga, que destierra a todos los aliados, si mal no recuerdo. También está plaga, que pide un coste 5, destruye 2 aliados oponentes. Por ende, tener una carta de coste 3 en Hijos de Dana o tierras altas, que todos los aliados de Fuerza 3 o más sean barajados, me parece excesivo. O sea,
Si nosotros nos fijamos y hacemos un promedio, sería un 5.5 de valor de la carta, no un 3, pues cabros, ¿cachai? Chiquillos, ¿en qué momento ustedes hicieron esto? O sea, ¿por qué consideraron que estaban bien? Y acá hay otra crítica para Club. Club está considerando solo a un equipo de desarrollo, está considerando solo a una opinión de los jugadores. Ya, no puedo yo decir que es solo uno porque aquí hay un equipo y hay muchos que también pasan a primer plano y otros que pasan a segundo plano o desapercibido, ¿ya? Por ejemplo, el que ha dado la cara de cierta forma y ha dado los argumentos del por qué se eligieron estas cartas o la habilidad, etcétera, etcétera, es Carlos Aguilera de Mil Vintage. Y yo, en muchas oportunidades, he estado en desacuerdo con todas las opiniones que él ha dado o los argumentos que él ha dado. Pero no por eso le voy a faltar el respeto o decir garabatos o menospreciar su trabajo. O sea, yo respeto mucho su trabajo, encuentro que ha dedicado mucho tiempo a eso, pero también considero de que también hay cosas que por mejorar o bien que puedo criticar con argumento y con respeto en consideración a esto. Pero él es uno, es una parte, es como la parte visible de... Pero también hay otros más que también están, ¿no es cierto? O que no se ven y que también debieran también tomar estas cosas en cuenta. O sea, me parece que la comunidad en todos los grupos ha dicho lo mismo, que las cartas o algunas cartas estaban extremadamente rotas, extremadamente fuertes y hacen caso omiso o defienden de forma tosuda, ¿no es cierto? Que no, que está bien, que está bien, que está bien. Y está bien, uno puede entender su trabajo, pero también hay otras formas también de decir, mira, ¿sabéis qué? En realidad se pasó la mano. Y uno que sí ha tenido, ¿no es cierto?, la valentía y ha tenido también, ¿no es cierto?, las agallas para poder decir en los mismos live de su grupo de amigos, que es Alan, no recuerdo el apellido, ¿no es cierto?, y Carlos Troncoso, que también en alguna oportunidad ha dicho, mira, sé que esta carta no me parece que está todo del todo bien. Y lo han dicho ellos dentro de su grupo de amigos. Alan, sobre todo, conoce mucho de cartas, sus argumentos siempre son bastante acertados, coincido mucho de las cosas que él opina. Y se nota que es una persona con experiencia en TSG y que ha dicho, sabéis que esta carta a mí no me parece, está un poco elevada, etcétera, etcétera. Por ende, también me parece bien que se genere este tipo de debate. Ojo, estamos en un momento en el que el respeto es sumamente importante informarlo y difundirlo. Y este tipo de instancias que se generan debate de las cartas me parece bien porque todos queremos que el juego crezca, que el juego se fortalezca, que el juego se difunda y que cada día más las cartas que salgan sean buenas y no que estemos todos con esa sensación amargo así como, sí, qué rico que salieron cartas nuevas para primer bloque porque claro, es el bloque que me gusta, pero dentro de todo no me mata. No, sí, voy a comprar, pero por amor, pero no por un hecho de que realmente haya considerado que es un trabajo notable. Hasta el momento yo no he sentido que los trabajos o las toolkits o los cajas de, de raza sean las mejores. O ahora los Display 2.0, un tercio de las cartas va con dirección a lo que es primer bloque X 2.0. Hecho que está bien porque se entiende que es un negocio, pero también la crítica es que se hagan mejor las cosas y un mejor análisis y un mejor trabajo. Por ejemplo, esta misma carta, Duelo Maldito, perfectamente pudiera haber tenido un coste 4 o un coste 5 y no hubiera existido tanto revuelo y ahora finalmente como que quedó con la rata. Me parece que no sé si va a haber mucho juego o no, pero me parece que también ese ajuste es mucho más cercano a lo que es el juego versus a la carta que estaban sacando, que claramente ya estaba un poquito con un aire o con una naturaleza de segundo bloque, ¿ya? También hay que tener claro que en primer bloque es un jugador que muy clásico y también existen diversos tipos de jugadores. Ya hay jugadores que les gusta el power creep y que se eleve el power creep, hay otros jugadores que les gusta lo clásico, hay otros jugadores que quieren potenciar las razas, que queden todas las razas perfectas. Hay otros jugadores que dicen que no, que las razas tienen que tener sus debilidades, porque por eso mismo se trata de un juego que cada color o que cada carta tenga sus pros y sus contras, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es fácil trabajar con eso. Nunca se va a quedar conforme al 100% de los jugadores, pero sí es importante, ¿no es cierto?, que a lo menos se tengan estas cosas presentes y los argumentos claros. Ahora bien, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a lo que son los aliados de las cartas nuevas. Acá tenemos los símbolos de las razas de Stalker. Un saludo para Stalker. Si no lo siguen en Instagram, les invito a que lo vayan a ver. Y tenemos a Sombra, a Defensor
y a desafiante. En cuanto a los aliados de raza sombra, me parece que son cartas que vienen a dar un juego distinto. Me parece que esta carta de Chrome Grudge de Sombra 3-1 viene a dar un formato de juego distinto, un formato más agro. Y también Conan, ¿no es cierto?, que dice que puedes destruir, o sea, puedes buscar un tótem de coste 2 menos en tu mazo castillo y jugarlo sin pagar su coste. También está relacionado con un sombra un poquito más agro. Entonces me parece que son cartas que están dentro de la mecánica y también dentro dentro del coste en sí. O sea, este aliado es un 3-3. Puede buscar los que favorecen a la raza y poder darle una variedad o una diferencia con las cartas que ya habían salido en los kits raciales. Por ende, esta propuesta de los mazos sombra me parece bien y un punto a destacar positivo. Además que este mismo aliado nuevo que sale también potencia, ¿no es cierto?, a lo que es el agro en sí, porque puedes buscar a Kobold, entonces pueden nacer nuevas estrategias y puede darse una visión distinta a la raza de la que ya existía. Por ende, sí es un punto positivo y sí es un punto a destacar. Y hay que felicitar por estas dos cartas de la raza sombra que salieron, porque me parece bien. A mí, ahora, en este punto, en el mes de septiembre del año 2022, no sé qué va a pasar a futuro, pero de acuerdo a lo que yo he podido ver, observar y escuchar y analizar y pensar un poco con respecto a estas cartas, me parecen que son ajustadas y son coherentes al bloque. Ahora bien, con el mazo defensor, Conla es una muy buena habilidad, muy buena habilidad, pero siento de que el defensor se caracteriza por un formato agro, ¿ya? Y en este sentido, a pesar de que yo he jugado con la raza defensor, a pesar de que a mí me gusta jugar mazos agros o midrange, ¿ya? Y a pesar que al jugar defensor me va a favorecer mucho, pienso que es mucho poder para la raza. Siendo súper objetivo, pienso que esa habilidad no era para esta raza. Pienso y también opino de que las razas deben tener sus fortalezas y sus debilidades, que no siempre se va a tener todo lo fuerte y que las razas tienen que tener algún punto débil en algo. No puede ser que todo sea fuerte, no puede ser de que todo sea masacre. Y el punto débil a lo mejor del defensor era ese, el baraje o cómo sacarte una aliado encima. A mí me pasó, por ejemplo, que en el maestro de razas X que realizó el Reino de los Duelos, cuando se regaló una moto, también percibí eso, que finalmente te jugaban una carta con el defensor o un aliado con el defensor y era casi imposible sacarse un aliado. Pero también, cuando habían partidas buenas en el que se jugaban las cartas correctas, podías pegar un punto de daño tremendo en comparación a las otras razas. Entonces ahí estaban los pros y estaban los contras. Por ende, a pesar de que era una carta que, o sea, es una carta que ayuda mucho a la raza, y siendo súper objetivo, pienso que no le correspondía y que esa habilidad, con todo corazón, no pienso que... No es porque esté fuera del bloque, ojo con eso, pero pienso que las razas debieran tener sus fortalezas y debilidades para darle una mayor viabilidad y una mayor variabilidad de los conceptos y mecánicas de juego. Por ende, con la muy buena carta, pero siento que el defensor, con el dolor y con la mano en el corazón, no se la merecía. Por lo mismo, para dar en este caso un peso y contrapeso entre las ediciones y entre las razas. Y Bran, el bendito, me parece que está bien, se ajusta a lo que es la raza efectivamente, puede atacar cuando entra en juego. Si hace daño de combate al mazo castillo oponente, todos los jugadores botan una carta de su mazo castillo, o sea, también ahí permite hacer un micro daño. Además que con los Ulster, ¿no es cierto? Turno 1, pago 2, Ulster, pago 1, Bran el bendito, pégate 3, o sea... Me parece que es una buena carta, o a lo mejor incluso quedando un 1-0 también hubiera sido una buena carta. Me imagino que se le da un 1-1 para que pueda atacar cuando entra en juego y no depender necesariamente del Ulster. Pero me parece que sí se ajusta mucho más a lo que es la raza en sí, y dándole esa mecánica, ¿no es cierto?, o una variabilidad a lo que es el agro de la raza en sí misma. Como digo, es una muy buena habilidad, pero... le da justo lo que a la raza le faltaba y de cierta forma está bien, pero ya al ser una raza muy fuerte siento que también es justo que no se le hubiera dado, porque
A ver, no es lo mismo, por ejemplo, de cuando uno hablaba de Titán. Porque Titán decía, a todos le falta robo, le falta robo, le falta robo. Y le dieron cartas que le faltaba, o sea, que se le daba robo, ¿no es cierto? Pero una cosa es ver lo que le falta a la raza y otra cosa es lo que se busca para darle un equilibrio o poder y competencia a la raza. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, claro, defensor eh, le faltaba un baraje o un removal, pero la raza compite por sí misma. Y eso es lo que también hay que tener presente. O sea, no confundir con lo que le falta a una raza con la competencia o competencia o competitivo de lo que puede ser esta. Entonces ahí hay cosas que de repente se confunden o se meten todas dentro de un mismo saco cuando también debieran ser diferenciadas. Como por ejemplo Titán. A Titán le faltaba robo, pero precisamente esas cartas de robo eran necesarias para darle mayor competencia, para darle mayor posibilidad de ganar. ¿Ya? Pero defensor gana por sí mismo, o sea, tiene cartas que por sí mismas pueden ser fuertes y que jugando pueden llegar fácilmente a cuartos o octavos o a semifinales. Eso es una opinión mía. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hubiera cambiado por Conla, no es cierto? Hubiera dado una variante, tal cual como se dio en el mazo Sombra, ¿no es cierto? Cartas que estén destinadas con la mecánica defensiva o de defender, como por ejemplo Fijor el Druida o un Piwil, que son defensores que no ven mucho juego, pero que también son mecánicas a lo mejor que pudieran dar defender. A lo mejor un 2-4, por ejemplo, solamente puede bloquear, o si ataca, pégate 2, no sé, ¿cachai? O un 1-3 que defienda. Hay cartas, por ejemplo, de la raza Fire que son 2-4. Hay caballeros que también son 2-4, que también tienen coste 2 y fuerza 4. Por ende, también a lo mejor ahí buscar alguna mecánica más defensiva, más jugar para atrás, ¿no es cierto? Más conservadora. Pudiera también haber sido una variante y no haber dado ese removal que la raza necesitaba en sí. Ahí, por ejemplo, esto es un aspecto, un elemento a considerar a futuro de que la raza pudiera tener cartas que fomenten o se den el juego de defensor. ¿Ya? Ahora, con lo que dice relación con la raza desafiante, nuevamente confundo Fire con desafiante porque ambos son como de la magia. Disculpen chicos, pero claro, con la magia y con los hechizos y con todo lo que tiene que ver con aquello, ¿no es cierto? Tenemos a la raza desafiante. Y esta Aife, a pesar de que es una cortesana roja, ¿no es cierto? Una carta rojita, sale muy poco en los sobres, así que ojo con eso, es una chaya que sale poco en los sobres. Y además que también es una chaya buena. Muchos han dicho que esta es una carta que debiera haber sido la habilidad para el caballero, pero también tenemos a esta otra carta que está acá al costado izquierdo que generó también un gran revuelo y un gran debate en la carta en sí misma. Pero antes de entrar a antes de entrar a esta carta, Aife, una muy buena carta, una 2-2. Me parece que está equilibrada hasta el momento. Y me parece una buena opción. Ahora, con Iryu, la primera habilidad que había salido era que dice que Iryu es indesterrable. Cuando Iryu entra en juego, sube a la mano de su dueño todos los aliados en juego que no sean de raza desafiante. En tu fase de vigilia y una vez por turno puedes subir un aliado de raza desafiante que controles de coste 4 o menos a tu mano. Luego roba una carta única. El 84% de las personas finalmente votó que era rota. Ese pantallazo que yo tomé no fue el definitivo. El definitivo lo agregué acá al costado derecho, por eso hice la comparación. Pero ya es un porcentaje mayor al 80%. O sea, la carta en sí misma era rota y estaba muy elevada y muy alejada de lo que es primer bloque, pasando ya prácticamente a un segundo bloque, con 5-5. Se ha dicho de que esta era la carta que el desafiante necesitaba como removal masivo, o la carta capitana o win que tenía que entrar en juego y él como el que se llevaba el peso por la espalda, como por ejemplo, ¿no es cierto?, en el bloque Furia o en la primera edición Furia, los caballeros tenían a Arturo de Camelot, por ejemplo, o el Bestia tenía, ¿no es cierto?, a Devastador, que eran como los aliados símbolo o capitanes del mazo.
Lo que se buscaba con Iryu era precisamente eso, pero se les pasó de las manos. O sea, estaba extremadamente rota la carta, tenía muchas habilidades. Desde mi parecer, no hubo un error de impresión. No hubo un error de impresión. El equipo de desarrollo sacó sus cartas, se desarrolló el juego y fue precisamente por estas opiniones de la gente que se vio, o de los jugadores que se vio graficado, que se ve graficada en estas encuestas, puede determinar que precisamente se les pasó de las manos. ¿Ya? Después nuevamente se realizó otra consulta que preguntaba si te gusta el cambio o no. Y el 54% de las personas dijo que sí y un 46% dijo que no. Y acá también existe una fuerte contradicción por parte de algunos gladiadores que dicen, no, la carta rota, se aleja de lo que es totalmente primer bloque. Pero cuando después la juegan, no, porque es la carta permitida. Entonces ahí también hay que ser un poco más coherentes, chicos. O sea, si nosotros queremos buscar el equilibrio para el juego, tiene que ser un equilibrio transversal, pues. O sea, no puedo decir que es cabrona o es fuerte cuando me la juegan en contra, pero pucha, qué rico jugarla cuando yo la tengo en mi mano y ponerla en juego y dejarla en barra, pues. Entonces, a partir de eso mismo, hay que buscar un poco más de coherencia en tanto a los argumentos que uno dice, con lo que piensa, con los actos que también realiza, ¿ya? Tampoco estoy de acuerdo con que se diga, no, es que se tienen que salir nomás las cartas y después la comunidad la errata. Porque eso también, o le modifica la habilidad. Porque eso tampoco es correcto, tampoco está bien, tampoco es un trabajo serio. Entonces, antes de sacar estas cartas, antes de verificar estos, ya se tienen que confirmar o revisar por las personas. Pues, o sea, desde mi perspectiva, no puede ser de que el equipo que revise, ¿no es cierto?, los productos que están sacando cometan tantos errores. O sea, ya en este producto salieron 3 errores. Después que el Julio César coste 5, también otro error. Entonces ya constantemente error. Ya como que cansa un poco el tema, ¿cachai? Entonces, claro, ahora la carta quedó con una fuerza 3, coste 5. También quedó como que indesterrable, ¿no es cierto? Y se le modificó la habilidad, ¿no es cierto? Pero ahora también hay un grupo que dice que no le gustó. Ahora, ese no me gustó también es ambiguo, también puede tener diferentes opiniones. Puede ser que no le gustó porque finalmente también consideran que la habilidad es muy rota. No les gustó porque también se esperaban otra habilidad o que quedara 5-5. No les gustó porque también esperaban otra errata de la carta, etcétera, etcétera. Ahora, me imagino que el 54% que dijo que sí les gustó el cambio fue especialmente porque consideraban que la carta era extremadamente rota y que no debía estar en juego bajo esa forma o bajo esa habilidad. Entonces sí sienten que justo se hace justicia en cuanto a lo que es el bloque. Con las cartas de los Display 2.0, que fueron un oro, un talismán, un tótem y un arma, ¿no es cierto? Pienso que sí, estas estuvieron muy alejadas de lo que es primer bloque. Y no solamente con estos aliados, sino que también, por ejemplo, si nosotros regresamos al inicio del video, ¿no es cierto? Tenemos a la tumba de Bran, que es un tótem que dice que en tu fase de vigilia y una vez por turno puedes pagar un oro para buscar un oro en tu mazo castillo o cementerio y ponerlo en tu mano. O sea, esa carta, ese tótem para mí ya está totalmente alejado de lo que es primer bloque. Claro, te va a dar un juego, te va a dar una mecánica, pero también la pana de oro también es parte del juego. O sea, cuando dicen, oye, te quedaste sin oro, no encontré oro, bueno, también es parte del juego y también es parte de la variabilidad y de las probabilidades que están dentro de un juego. Y no se pueden pretender siempre tener juegos perfectos. Entonces, este tótem, desde mi parecer, como que también está un poco más acelerado de lo que es primer bloque. Por ejemplo, Guerrero Jaguar, dicen algunos jugadores, no, que no debe entrar a primer bloque porque Guerrero Jaguar ya pertenece a otro Power Creep. Y ahí hay un oro que se llama Ocelote, que si el oro está en el cementerio lo puedo poner en mi mano. Acá se intenta buscar una mecánica similar, o sea, pago un oro, busco un oro en el cementerio o en el mazo castillo. Y recuerden que la edición de Hijos de Dana o Tierras Altas tienen
un Ogham, por ende este ya lo podría bajar el segundo turno, por ende ya podría dar una celeridad, dándole mayor fuerza, ¿no es cierto? Y mayor power creep a las razas de color verde, como es desafiante, como es defensor y como es sombra. Entonces se les pasó la mano. Y el oro, como ya lo había dicho, ¿no es cierto? La manzana de Chide, de cierta forma tiene un equilibrio. Es como la carta como dentro de la más equilibrada dentro de la propuesta. Por ende, el power creep de lo que es las cartas de Hijos de Dana y de Tierras Altas sigue y sigue elevándose. Siguen sacando cartas con mayor poder. Por lo que, ojo, tengan cuidado con esto porque va a generar una hegemonía de mazos en el formato racial. Y es cierto que, como dije al principio, que Hijos de Dana era una edición débil. Pero ahora, ya, pues, chiquillos, tienen que equilibrar el juego. Si finalmente ya le están dando mucho poder a Hijos de Dana, pero se están olvidando también de las otras ediciones. Como que de cierta forma se mantiene la idea de que Caballero tiene de todo, de que la extensión encrucijada es poderosa, que toda sirve, que toda es buena, que los olímpicos son los más buenos. Entonces la gente que también le gusta, por ejemplo, las cartas de Hijos de Dana, o sea, disculpen, las cartas de dominios de Ra, como por ejemplo Sacerdote, Faraón, ¿no es cierto? O Eterno, también quieren cartas que también sean como que estén acorde de, o la gente, la misma gente que jugaba Helénica, toda la gente que le gusta Helénica, que le gusta esa edición, también están reclamando, ¿cachai? Entonces, ¿y qué más decir, ¿no es cierto? También de lo que es Espada Sagrada. Entonces, ya basta con las cartas buenas de Hijos de Dana, ya tiene mucho, tiene demasiado. Ya es algo que se está generando una hegemonía, y esto también a largo o mediano plazo puede terminar destruyendo el formato de juego y se va a volver, ¿no es cierto?, a lo que es primer bloque clásico, porque precisamente era el que tenía el equilibrio. Había muchos jugadores que estaban en contra de que primer bloque X saliera al mercado precisamente por esto, y están teniendo la razón. Y Club puede que reviente el mercado con cartas nuevas, yo lo he dicho. Me la juego que de aquí a marzo salen cartas nuevas para primer bloque. Pero me la juego porque ya se ha generado que esta es la cuna de la gallina de los huevos de oro. Entonces, ojo con eso. Ojo con estas cosas a tener en cuenta y en consideración. La habilidad nueva de Ryu fue que es indesterrable. Cuando entra en juego, sube la mano de su dueño todos los demás aliados en juego. Cuando sale del juego, tu oponente bota tantas cartas como fuerza tenga Ryu. Esa fue la errata. Y en el live de Mito y Leyenda, ¿no es cierto?, por Facebook dijeron que existen varios procesos de cartas, que las cartas tienen capas, tienen habilidades y que hubo un error. No me compro ese error, no creo ese error. Eso es un pretexto para explicar que la carta estaba extremadamente rota, pero la carta salió con esa habilidad. Lo digo con mucho respeto. Salió con la habilidad que está en un inicio. Y ahora tampoco sé cómo uno va a poder ir a cambiar las cartas, porque si ustedes se fijan, en el video número 59 que se dio conversando de mitos en un unboxing, a mí precisamente me salió una Iryu. Y fue como, pucha, ya, bueno, pero es la carta que viene rateada. Después no sé si guardarla o dejarla, o de cambiarla. Y entonces se genera como un disgusto y una sensación como un poco dulce pero a graso. O sea, es como dulce amargo, porque en definitiva igual vamos a tener que, no sé si igual se va a mantener, no sé. Entonces ahí tampoco no existe un lineamiento y genera como esa situación de como, qué lata. Qué lata que se haya dado de esa forma, pudiendo haberse hecho las cosas de una mejor forma. En resumen, pienso que las cartas de Hijos de Dana y Tierras Altas, desde los inicios de este primer bloque X con los kits raciales, luego Toolkit y luego Display de Leyendas 2.0, han ido fortaleciendo el Power Creep. Es cierto que se han tapado o cubierto las debilidades, pero ya, chicos, es mucho. O sea, los costes de las cartas están demasiado bajos, el power creep de la habilidad está demasiado fuerte. Si no fuera por estas erratas que salieron el mismo día que se iba a lanzar el producto, que me parece una falta de respeto para todos los que compraron, para todos los jugadores que tenían reserva, para todos los jugadores que han comprado cajas con esa disyuntiva de qué va a pasar con la gente de regiones que no se escucha. Claro, Club dice, ya vengan al club a cambiar las cartas, pero ¿qué pasa con esa persona que juega en Arica, o que juega en Punta Arenas, o que juega en Antofagasta, o que juega en Puerto Montt? ¿Va a viajar a Santiago para hacer un cambio de una carta? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esos productos? ¿Qué pasa con esas cartas? Entonces, ya, pues gente de club, pónganse más las pilas. Ya se han mandado demasiados Condoro en este último tiempo. Esto no es Imperio y no se da la facilidad de Imperio. Un mayor respeto para los jugadores, un mayor respeto para los gladiadores, y busquemos el equilibrio de lo que es primer bloque. No destruyamos primer bloque. Con este tipo de situaciones lo único que estamos logrando es destruir el bloque
y que este se vea gravemente perjudicado. La idea es que lleguen nuevos jugadores, que la gente se motive a jugar, no que se sienta decepcionada. Y es de suma importancia, entre todos, fomentar el respeto dentro del juego. El respeto se puede dar en muchas cosas, se puede dar en base a diálogos, se puede dar en base a gestos, se puede enviar o se puede tener presente al momento de determinadas situaciones, y es deber de todos los gladiadores fomentar el respeto, que también Club se ponga la camiseta una vez por todas y tenga un medio oficial en el cual aparezca toda la información y que no dependa todo de la comunidad, porque Mito y Leyenda es grande por su gente y por la comunidad que tiene, pero si esta no existiera, no existen canales oficiales o que se difundan o que se entregue la información de forma clara. Y para eso los creadores de contenido tenemos que estar, ¿no es cierto?, comentando, acompañando, difundiendo el juego para resolver dudas, cosa que debiera haber hecho, ¿no es cierto?, la empresa mediante un canal oficial. Me dicen, no, es que esto es una pyme, es que es una empresa pequeña que no cuenta con la cantidad de trabajadores suficiente. No me vengas con esa tontería, pues si finalmente es su pega, la pega hay que intentar hacerla bien. No hay que ser tampoco tema mediocre, ¿no es cierto? O a medias, o a la rápida. Todos tenemos un trabajo. Todos tenemos trabajo. Todos nos podemos mandar con doros. Todos podemos cometer errores. Todos podemos fallar. Pero cuando estos son reiterativos en el tiempo, es lo que molesta. Espero que el día de hoy les haya gustado el video. Dejen sus opiniones y comentarios. Comenten, den su opinión. Siempre y cuando se dé todo con respeto. Fomentemos el respeto. Hoy en día es algo muy importante, un valor que hay que nuevamente recuperar, y en el juego número 1 del reino siempre debe estar presente que se digan las cosas con argumentos y con respeto. Juega donde quieras, juega como quieras, juega Mitos y Leyendas, larga vida al juego número 1 del reino, y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Adiós!